Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este canal está hecho para poder ayudaros con vuestra planificación para visitar los parques de Disney del mundo y de Universal. En este vídeo vamos a poder hablar de lo que es la mejor opción para alojarnos en los parques de Disney World. Por lo tanto, si tienes planificado un viaje al destino, no te pierdas este vídeo que te va a servir para poder planificar tu viaje. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a hablar de algo muy interesante, algo que nos preocupa a todos los que viajamos a los parques de Disney World en Orlando, Florida, y es dónde alojarnos, cómo hacer que nuestra estancia en los parques sea la mejor experiencia dentro de que el precio no sea excesivamente elevado. Por lo tanto, teniendo en cuenta que vamos a Orlando y que Orlando es la ciudad que es la cuna de los parques de atracciones, vamos a tener una gran variedad de hoteles para poder elegir. Pero hay tres tipos de hoteles a tener en cuenta. Estos tres tipos de hoteles a tener en cuenta son los hoteles que están fuera del resort, los hoteles que son buenos vecinos o buenos amigos, así se llaman, y los hoteles que son de Disney, o sea, es decir, los hoteles dentro del resort. Por lo tanto, tenemos estas tres opciones para elegir y vamos a hablar de los pros y los contras de cada opción, para que vosotros con esta información podáis elegir a la hora de planificar vuestro viaje. Vamos a hablar primero de la opción de alojarnos dentro de Disney. Estos hoteles de Disney, evidentemente, todos tienen una temática Disney, son hoteles maravillosos, preciosos, cada hotel tiene su temática, cada hotel tiene su tipo de habitación, pero todos tienen algo en común. ¿Y cuáles son estas características en común que vamos a tener en cuenta cuando nos alojamos en los hoteles de Disney? Hay tres tipos de categoría de hotel: los hoteles económicos, los hoteles intermedios y los hoteles más caros. Vamos a decir que los nombres son los hoteles Value, que son los económicos, Moderate, que son los intermedios, y Deluxe, que son los hoteles ya más caros. Todos los hoteles de Disney están dentro del complejo de Walt Disney World Resort. Por lo tanto, todos van a tener una serie de beneficios, desde el más económico hasta el más caro. Evidentemente, la temática va a depender del tipo de hotel donde nos alojemos y dónde está situado, pues eso ya dependerá de cada hotel. Es verdad que hay algunos que me preguntan, bueno, pero es que yo estoy hablando de cercanía. ¿Cuál es el más cerca? ¿Cuál es el más cerca de qué? O sea, es decir, el complejo de Walt Disney World es muy, muy grande. Por lo tanto, los hoteles, cada uno está situado en una zona. Hay algunos hoteles que están más cerca de Epcot, otros están más cerca de Animal Kingdom, otros más cerca de Hollywood Studios. O sea, es decir, no hay ninguno que podamos decir, este es el que está más cerca, dependiendo de más cerca de qué. Si estamos hablando de más cerca de Magic Kingdom, vamos a hablar que está el Floridian, el Contemporary o el Polynesian, ¿no? Son los hoteles que están más cerca de Magic Kingdom y que de hecho son los hoteles de categoría superior. Pero cada hotel está ubicado en una zona y, por supuesto, dependiendo de su ubicación, estará más cerca de un parque o de otro. Teniendo en cuenta este dato, todos los hoteles tienen transporte gratuito a los parques. Quiere decir que no vamos a tener que preocuparnos de un gasto añadido a la hora de desplazarnos de un lugar a otro. Todos van a tener su autobús gratuito y algunos van a tener otro tipo de servicio de transporte, como por ejemplo el Skyliner, que es como un teleférico no, es un teleférico que va desde algunos hoteles a los parques de Epcot y Hollywood Studios. Por ejemplo, este transporte es muy, muy cómodo, muy fácil y muy divertido, sobre todo muy, muy divertido, para los que no tengáis vértigo, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero yo siempre aconsejo que hay que probarlo. No hace falta estar alojado en uno de estos hoteles que tiene el acceso directo al Skyliner, o sea, es decir, cualquier persona puede utilizar este servicio, pero es cierto que para poder montarse tienes que estar ubicado dentro de alguna de las zonas. Por ejemplo, poder salir de Epcot y de Hollywood Studios, montarte en Skyliner y te va a llevar a alguno de estos hoteles, como por ejemplo son el Caribbean, el Riviera, el Pop Century Resort y el Art of Animation. Y luego ya una vez que lleguéis allí, aprovechar, descubrir el hotel, verlo, haceros fotos, disfrutarlo y luego ya regresar a vuestro hotel. Sería realmente una experiencia extra muy divertida a la hora de visitar los parques.
Aparte de este transporte, tenéis otro transporte que sería, por ejemplo, el ferry o el monorriel, ¿vale? Pero todos estos son gratuitos, sobre todo una asiduidad que hace que nuestra experiencia sea muy, muy cómoda, porque podemos movernos con total facilidad, con total libertad y con un horario totalmente flexible. Si somos un grupo familiar y por lo que sea hay algún miembro de la familia que quiere volver al hotel, u otro se quiere quedar, u otro quiere llegar más tarde, no vais a tener ningún problema a la hora de la planificación y de la organización del día a día. Además de esto, los hoteles de Disney tienen lo que es el acceso temprano a los parques. Por lo tanto, esto es muy importante ya que es un destino que tiene mucha demanda y tiene mucha gente y es cierto que tiene unas colas de bastante duración, sobre todo las atracciones que tienen más demanda. Si podemos acceder al parque con antelación al resto de la gente que no está alojada dentro del resort, nos va a dar la ventaja de poder aprovechar un poquito más el parque y hacer colas un poquito más cortas, por lo menos en las atracciones que tienen más demanda. Y además de eso, hay algunas atracciones que son ahora mismo las que tienen más demanda porque son las nuevas que están abiertas, como son la de Tron en Magic Kingdom o la de Guardianes de la Galaxia en Epcot, que estas atracciones lo que hacen es que tienen un servicio de fila virtual. Este tipo de fila virtual es para pedir un grupo de abordaje y poder montarnos en la atracción. Para poder montarnos en la atracción de esta manera y con este servicio que funciona por medio de la app y que ya hablaremos de este tema en otro vídeo aparte, por ese motivo tenéis que suscribiros a este canal para poder estar informados. Solo podéis hacerlo a las 7 de la mañana si estáis alojados dentro de un hotel del resort. Por lo tanto, es muy, muy importante a tener en cuenta para poder montar en estas atracciones sin tener que pagar. Este servicio de pago, como os he comentado, lo hablaremos en otro vídeo, hablando sobre este tema. Y por supuesto, algo muy importante es la temática, la decoración, la experiencia de vivir Disney al 100%. Todos los hoteles tienen una temática maravillosa, todos los hoteles tienen servicios como por ejemplo piscinas, patio de comida, servicio de guardaequipaje, servicio de lavandería de pago, de estas máquinas de pago de servicio de lavadora, secadora y por supuesto cualquier problema que tengas no dejas de estar dentro de Disney y va a ser siempre muchísimo más fácil a la hora de manejarte en los parques. Por lo tanto, teniendo en cuenta este dato, sí es cierto que si estamos intentando economizar, hay hoteles muy económicos, que estamos hablando de los hoteles All Star, que van a estar variando el precio entre unos $150 la noche y 200 dependiendo de la temporada en la que viajemos. Pero estamos hablando de un precio muy similar a los hoteles que están fuera del complejo. Si pasamos a los otros hoteles que hemos estado comentando antes, que son los hoteles Buenos Amigos o Buenos Vecinos, estos hoteles tienen como un convenio con Disney y por lo tanto están cerca del resort. Pero es cierto que ya no son hoteles de Disney, por lo tanto no tienen la temática de Disney ni tienen este tipo de beneficios si nos alojamos dentro de Disney. Estos hoteles son la mayoría de categoría intermedia y de categoría alta y casi todos están ubicados alrededor de Disney Spring. Disney Spring es la zona de ocio y restauración de Walt Disney World. Estos hoteles van a tener un servicio de transporte también gratuito, pero con un horario determinado. Ya no estamos hablando de la flexibilidad y la asiduidad de los transportes que estábamos hablando antes de los hoteles de Disney. Ya estamos hablando de un tipo de transporte que son autobuses que tienen un horario determinado y que además necesitan una reserva previa. Es decir, vosotros la noche de antes tenéis que reservar el autobús para el día siguiente por la mañana cuando queráis ir al parque y también el horario de vuelta y lo tenéis que reservar con anticipación. Quiere decir que si al día siguiente vais a ir a Animal Kingdom tenéis que tener muy claro a la hora que abre el parque y a la hora que cierra el parque. Si por lo que sea tu plan del día cambia y se modifica y por cualquier motivo, si tú habías reservado el autobús a las 9 de la mañana y por lo que sea se te ha hecho tarde y al final vas a las 10, ahí probablemente vas a tener un problema. Puede que el autobús te dé permiso para subir o puede que esté al completo y entonces ya tengas que tirar de un transporte alternativo como por ejemplo Uber o Lyft. Por lo tanto, esto es muy importante a la hora de planificar nuestro viaje y decidir el hotel en el que nos queremos alojar. Además de esto, como os he comentado, no tiene la temática de Disney, no tiene los servicios de Disney y por lo tanto no tiene el acceso temprano. Un dato muy, muy importante que nadie tiene en cuenta, la mayoría de la gente no tiene en cuenta, a no ser que nos informemos previamente con un agente certificado, como por ejemplo es mi caso, es que estos hoteles, la mayoría nos van a cobrar un resort fee.
Estos resort fee es un gasto extra añadido que no está especificado en la reserva y que luego el hotel te lo va a pedir a la hora de hacer el check-in. Y además te va a cobrar un depósito que te va a bloquear un dinero durante tu estancia. Dependiendo del hotel, el bloqueo será mayor o será menor. No es un dato específico que os pueda dar porque va a depender del hotel. Por ejemplo, en Disney, no lo había comentado antes, pero en Disney lo único que te piden es un depósito de $100. No es un depósito como tal, es como un bloqueo que te hacen en tu tarjeta y que cuando ya te vas te lo desbloquean de forma inmediata. Pero si hacemos uno de estos hoteles, evidentemente el bloqueo va a ser mayor, este depósito que te piden va a ser mayor y no te lo desbloquean de forma tan inmediata. Esto yo lo cuento como experiencia propia. Además de esto está el resort fee con el que no contábamos y tampoco puedo deciros la cantidad porque va a depender de vuestro hotel. Además, estos hoteles, evidentemente, no vamos a encontrar todo este tipo de servicios que tienen los hoteles de Disney, como por ejemplo para el tema de niños, películas al aire libre, juegos, piscinas temáticas, en fin, una serie de servicios que solamente Disney nos ofrece, no solamente en Walt Disney World, sino en cualquier parque Disney del mundo. Además de estos hoteles, ya hablamos de la otra opción que habíamos comentado al principio, que son los hoteles fuera del complejo, los hoteles que ya no están dentro de Disney y ni siquiera son asociados. Son los hoteles que hay alrededor de la zona o ubicados dentro de Orlando. Estos hoteles, evidentemente, tenemos una variedad muy amplia, desde hoteles muy económicos hasta hoteles muy caros. Y por supuesto, cada hotel pues tiene sus servicios extras que ofrece. Pero vamos a hablar realmente de lo que nos interesa, que es el tema del transporte. Porque claro, cuando ya no estamos alojados en Disney, ya lo que más nos preocupa es el transporte. ¿Cómo podemos ir a los parques de Disney cuando estamos alojados en uno de estos hoteles? Podemos ir de diferentes formas. Hay algunos que sí tienen un servicio gratuito de transporte, de autobús, que también se tiene que reservar previamente, igual que los hoteles vecinos, pero tiene un horario muy restringido. O sea, es decir, a lo mejor tiene 2 o 3 horarios de ida y 2 o 3 horarios de vuelta. Y a lo mejor estos horarios no nos convienen porque generalmente no suelen coincidir con el horario de apertura ni el horario de cierre. Quiere decir que alguna vez sí vamos a utilizar este servicio, pero no estamos cubiertos al 100%. Y la mayor parte del tiempo vamos a tener que estar tirando de algún tipo de transporte alternativo. Cuando hablamos ya de este transporte alternativo, tenemos que ver estas dos opciones que tenemos, que es o el Uber o Lyft o lo que es el alquilar un coche. Si estamos tirando de Uber o Lyft, tenemos que contar con un gasto extra que es en transporte, este tipo de transporte público, pero que hace que nuestra estancia, evidentemente, aunque hemos pensado que vamos a abaratar porque el hotel nos sale más económico, estamos empezando a añadir un coste con el que a lo mejor no contábamos. Y es este tipo de transporte público. Quiere decir que un Uber nos va a cobrar una cantidad dependiendo de dónde estemos ubicados, la distancia al destino y sobre todo el horario. No es lo mismo contratar un Uber en hora punta a las 11 de la noche. Imaginaos que ese día el parque cierra a las 11 de la noche, toda la gente del parque está saliendo a esa hora y todo el mundo está solicitando este tipo de servicio. Por lo tanto, como esto va por tema de oferta y demanda, va a ser más caro. Si tú, por lo que sea, estás saliendo del parque a las 6 de la tarde y a esa hora muy poca gente está solicitando un Uber, evidentemente te va a salir más económico. Pero estamos hablando de dependiendo de dónde estemos alojados, dependiendo de la distancia y dependiendo de la hora, que podemos encontrarnos incluso a veces con trayectos que nos cuesten entre 40 y $50, dependiendo de la hora y dependiendo de dónde estemos ubicados, donde esté situado nuestro hotel. Aparte de eso, podemos coger y decir, bueno, pues como no queremos estar contando con ese gasto añadido, que es un poco, no podemos controlarlo porque tampoco sabemos cuándo vamos a estar utilizando este servicio, vamos a alquilar un coche. Bueno, pues ya si alquilamos un coche tenemos que tener en cuenta estos puntos. ¿Cuál es el punto principal? El alquiler de coche ha subido muchísimo desde la pandemia y los alquileres de coche en Orlando están muy caros. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Aparte de eso, tenemos que contar con la gasolina y con algo muy importante, que es el gasto en estacionamiento. Los hoteles van a cobrarte siempre estacionamiento por noche de alojamiento. Y lo más importante a tener en cuenta, los hoteles de Disney nos van a cobrar estacionamiento por cada día que vamos. Si no recuerdo mal, son unos $25, pero no quiero hablar de precios porque este vídeo se nos va a quedar grabado y no quiero hablar de un precio exacto porque con el tiempo todos estos datos van cambiando. Pero para que os sirva más o menos de guía, unos $25 por día. Por lo tanto, si vamos sumando, al final
todo lo que hemos intentado ahorrar por alojarnos dentro o fuera, perdón, fuera de lo que es el resort, al final vamos sumando una serie de gastos que más o menos al final nos sale a la misma cuenta. Todo esto es muy importante a la hora de decidir dónde alojarnos para visitar los parques de Walt Disney World. Evidentemente, cada persona tiene que tener sus preferencias. También es verdad que va a depender de vuestra planificación de viaje. Es decir, si solamente vamos a viajar allí a Orlando para ir a Walt Disney World o a Universal Studios, que ya hablaremos de eso en otro vídeo, sí es verdad que yo creo que la mejor opción, y esto os lo doy como consejo como agente certificada de Disney y que llevo muchísimo tiempo planificando viajes para muchas familias, es mejor alojarse dentro del complejo, aunque sea en uno de los hoteles más económicos. Estamos buscando hacer un viaje asequible. Sería la mejor opción para elegir. Pero si por lo que sea vuestro viaje, la planificación de vuestro viaje es estar alojados en la zona, porque además de visitar los parques vais a querer conocer otros lugares o vais a querer ir a la NASA o a la playa a pasar el día o cualquier otro destino alrededor, entonces sí es conveniente que a lo mejor alquiléis un coche. Todo va a depender de vuestra planificación de viaje. Pero como aquí estamos para hablar de cómo alojarnos, cuáles son las opciones de alojamiento para visitar los parques de Walt Disney World, aquí tenéis las 3 opciones que podéis elegir, pros y contras de cada uno y por supuesto mi consejo personal, que siempre os lo voy a dejar en todos los vídeos. Mi consejo personal es que os alojéis dentro del complejo. Vais a hacer que vuestro viaje sea un viaje maravilloso, una experiencia maravillosa y además estamos hablando de que podemos hacer que nuestro viaje sea económico si nos alojamos en estos hoteles económicos. Muy importante también a tener en cuenta a la hora de hacer la reserva. Si nosotros nos alojamos en un hotel de Disney, vamos a poder comprar un paquete de lo que es alojamiento con entradas. Este tipo de reservas se hacen solamente con $200 y se puede pagar cómodamente hasta un mes antes de la fecha de llegada. Durante todo este tiempo podemos hacer modificaciones, cancelaciones y podemos aplicar promociones que vayan saliendo a lo largo de todo el tiempo hasta que llegue vuestra fecha de viaje. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Además, vais a tener mi servicio, mi asesoramiento o de cualquier otro agente que vosotros decidáis elegir para que planifique vuestro viaje y os dé los mejores consejos. Si nos alojamos en uno de estos hoteles de fuera, vamos a tener que comprar los tickets aparte. Cuando uno compra unos tickets de Walt Disney World, tenéis que tener en cuenta que no se puede pagar a plazos, ni tiene cancelación ni devolución. Por lo tanto, siempre vamos a estar esperando al último momento porque siempre tenemos el miedo de comprar algo que sabemos que no nos van a devolver el dinero en el caso de que no podamos viajar por cualquier motivo. El problema de esto y el riesgo que corremos con esto es que los parques necesitan una reserva previa en lo que queda de año del 2023. En el 2024 ya nos han comunicado que afortunadamente la reserva de parques va a desaparecer, pero todavía en lo que queda de 2023 necesitamos una reserva previa de parques. Y eso se necesita con una cierta planificación porque tiene un aforo determinado. Quiere decir que si tú compras tus entradas una semana antes, probablemente no vas a poder visitar los parques de Walt Disney World. Y además vas a tener que pagar todo de una vez, no se puede pagar a plazos, no se puede cancelar. Por lo tanto, son datos muy importantes a la hora de tener en cuenta vuestro viaje. Espero que estos consejos os hayan ayudado y espero, lo más importante, es que disfrutéis muchísimo de vuestro viaje. Por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta o incluso si vosotros queréis contratar mi servicio para poder planificar vuestro viaje, que sepáis que es gratuito y que es a través de Walt Disney Travel Company. Por lo tanto, podéis dejarme mensajes y lo más importante, espero que este vídeo os haya servido, que os suscribáis a mi canal y estaremos actualizándonos con cualquier información, con cualquier consejo, no solamente de Orlando, sino de Disneyland París, California, cruceros Disney, etcétera, etcétera. Pero sobre todo estamos enfocados en Disney y en Universal. Espero que os haya servido toda esta información y que os suscribáis y que le deis al like, de esa manera me apoyáis. Así que un beso a todos, muchísimas gracias por ver este vídeo y en el siguiente seguiremos con más consejos.